Bueno, buenas tardes, hermanos. Bueno, siempre que decidimos, ¿verdad?, venir con la congregación a adorar a Dios, en medio de las cosas que tenemos que hacer, ¿no?, que a veces son, no sé, muchas cosas que surgen, pero cuando afirmamos nuestra decisión, ¿verdad?, a venir a la congregación, elegimos la mejor parte, porque como María nos sentamos a los pies del Señor a escuchar lo que Él tiene para decirnos. Porque, hermanos, la bendición de Dios, la palabra de Dios, es nuestro pan diario, ¿verdad? Diario lo necesitamos. No es que un día comemos y hasta la otra semana. No, hermanos, diariamente necesitamos venir a los pies del Señor, a escuchar lo que Él tiene que decirnos, porque verdaderamente siempre necesitamos oír su voz, oír la instrucción de nuestro Padre, ¿verdad? ¿Qué dice el proverbio? Vengan, hijos, oídme y los enseñaré la palabra de Dios. Ahora, estamos empezando un nuevo año, ¿verdad? Por la bondad de Dios, por su misericordia, porque Él ha sido bueno, porque no cambia su fidelidad, es la misma, como acabamos de cantar. Grande, Señor, es tu fidelidad, cada mañana la veo en mí, ¿verdad? Y ahora, hermanos, comenzando este año, podemos empezar bien, de la mejor manera, hermanos. Es un momento, estos días, ¿verdad?, son y buenos para pensar en lo que en verdad importa, a lo que le debemos dar prioridad, ¿verdad? Y entonces, hermanos, estemos contentos porque el Señor no deja de hablarnos. El Señor no deja de hablar nuestra mente, nuestro corazón para nuestro bien, ¿verdad? Dios quiere, hermanos, que vivamos plenamente, ¿verdad? Una vida llena, una vida en paz, una vida de gozo. Es lo que Él quiere para nosotros. Y lo sabemos, lo podemos probar a través de la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma, ¿verdad? Mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y hablaron de ti, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que que el oír que mis hijos andan en la verdad. Es la palabra del Señor, hermano. Y Él desea una vida para nosotros plena de prosperidad. Y esa prosperidad, hermanos, esa vida plena está, la verdadera prosperidad, hermanos, está en que andemos en la verdad del Evangelio del Señor, ¿verdad? ¿Se acuerdan que hemos estado aprendiendo por semanas antes de este periodo navideño, verdad? Las bienaventuranzas, el sermón del monte, ¿verdad? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Vamos a ir haciendo un repaso, ¿verdad?, de lo que hemos aprendido, ¿verdad? Todas las bienaventuranzas o estas bendiciones que Dios tiene para su pueblo, ¿se acuerdan? Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Dice la palabra del Señor, ¿verdad? ¿Qué más dice? Recuerdan, si vamos al Salmo, por ejemplo, Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores asentado. ¿Qué dice en versículos 2 y 3? Sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Vemos, hermanos, en la misma palabra del Señor, las bendiciones que Él tiene disponibles para su pueblo, hermanos. La bendición de Dios para nosotros. Ahora, hermanos, estos días, de verdad, este comienzo de año, es el mejor momento para reflexionar, hermanos,
Esta necesidad que tenemos de que la palabra del Señor habite en abundancia en nosotros. ¿Sí? Pasar tiempo a partir de hoy, ¿verdad? En la palabra del Señor, que Él nos hable, ¿verdad? La palabra del Señor ilumina nuestro andar, dice el Salmo 119:105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Si no sabemos qué camino seguir, a dónde ir, qué hacer, el Señor nos habla a través de su palabra, hermanos, ¿verdad? Y la misma palabra, hermanos, nos va a decir el día de hoy necesita ser nuestra prioridad. ¿A qué debemos poner toda nuestra atención y aquello que lo que debemos buscar con desesperación? Y vamos a ver esto, hermanos. La palabra de Dios nos va a enseñar a confiar. Confiemos en la provisión del Padre. ¿Sí? Y estamos en Mateo capítulo 6. Y ya vimos, ¿verdad?, el tema de cómo vivir la vida cristiana. El Señor nos dijo, cuídense de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos, ¿verdad? Y ya nos habló de cómo es la ofrenda del Señor quiere, la oración que el Señor quiere, el ayuno que el Señor quiere, que al final es una cuestión muy personal, ¿verdad?, entre Dios y nosotros. No es algo que lo hacemos para aparentar, ¿verdad?, para que los demás nos vean. Después vimos cuál es el verdadero tesoro, ¿verdad?, para el Hijo de Dios, para el cristiano, ¿verdad? ¿Qué dijo el Señor? Hagan tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre corrompen, y donde ladrones no penetran ni roban, porque donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Ven que nos va hablando personal. Ahora está diciendo, tu corazón irá detrás de aquello que más atesoras. ¿Qué atesoras? ¿Las riquezas terrenales o las riquezas celestiales? Y después está diciendo el ojo, ¿hacia dónde? ¿A quién? ¿Qué está buscando? ¿Qué estás anhelando con tu vista, verdad? ¿La luz o la oscuridad? ¿Y cómo se va juntando? Y dice, ¿quién es tu amo? ¿A quién sirves? ¿A Dios o a las riquezas? ¿Verdad? Ven que está hablando de la vida práctica, ¿no? ¿Qué es lo que estás persiguiendo todos los días? ¿Quién es tu amo? ¿Dónde está tu corazón? ¿Hacia dónde van tus ojos? Y pensando, ya para ir desarrollando, hermanos, que un hijo de Dios va a tomar la decisión, ¿verdad?, de seguir al Señor, de obedecer al Señor. Como dice el himno, no he decidido seguir a Cristo. Pensando que el discípulo, el Señor, va a tomar la mejor decisión. Entramos a la sección de hoy, hermanos, que está en el versículo 25 a 34. Y vamos leyéndolo progresivamente, hermanos. Y lo que nos está enseñando la palabra de Dios. ¿Qué dice el 25? Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, qué beberán. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Miren las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y sin embargo el Padre Celestial las alimenta. ¿No son ustedes de mucho más valor que ellas? ¿Quién de ustedes, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Y por la ropa, ¿por qué se preocupan? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Pero les digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si Dios así viste la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno,
¿No hará Él mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Por tanto, no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, que el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas. Pero busquen primero su reino y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por tanto, no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástenle a cada día sus propios problemas. Amén. Es tan claro, hermanos, lo que el Señor nos está diciendo aquí. Ven que empieza diciéndonos en esta parte, por tanto les digo, por eso les digo, ¿no? Pensando que antes ya dijo, ustedes sirven al Señor, ¿verdad? Sus ojos buscan la luz del Señor, la dirección del Señor. Ustedes en su corazón atesoran al Señor antes que a los bienes materiales, ¿verdad? Antes que la oscuridad del mundo, antes de que las riquezas sean su dueño de ustedes. Ustedes pertenecen al Señor. Y por eso, por tanto, ¿verdad? Por tanto yo les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, qué vestirán. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Usa esta palabra, no se preocupen, ¿verdad? Así dice la Nueva Biblia de las Américas. La Reina Valera dice, no os afanéis, no se afanen. Ese afán, ¿verdad? Es un sinónimo de esa palabra, es la ansiedad, ¿verdad? Y ahorita vamos a ver qué significa esa palabra, hermanos. Lo primero que vemos, hermanos, como dijimos, por esto ya les digo, no se afanen por su vida, no se preocupen por su vida. Lo primero que vemos acá, hermanos, es que el Señor da una orden en tiempo presente, ¿sí? Es una orden en tiempo presente y es de la continuación de una acción que ya está en progreso. Miren, lo que dice es, no continúen afanándose, ¿sí? No continúen preocupándose. ¿Sí se dan cuenta? Es una orden primero del Señor. No os afanéis, no se afanen. Y ahora vamos, esta palabra, ¿verdad? Afán, ansiedad, se traduce turbarse. Y esto ya lo vimos ahí en Juan capítulo, apenas, ¿verdad? 14. Bueno, ya lo vimos cuando estudiamos Juan y ahorita que estamos volviéndolo a estudiar, Juan 14:1 usa esta palabra, ¿verdad? No se turbe su corazón, crean en Dios, crean también en mí. Esa es la palabra, hermanos, que es idéntica a esta que encontramos aquí. Cuando dice, no se agite su corazón, no sea sacudido, ¿verdad? La otra palabra, digamos la que encontramos aquí en Juan 6, no os afanéis, ¿verdad? Literalmente, significa ser dividido o ser partido. No solo habla de esa preocupación, sino habla de que nuestro ser, ¿verdad?, es sacudido, es dividido por ese pensamiento que no debemos tener. Es decir, cuando empezamos a ponernos ansiosos o a preocuparnos de hoy, de lo que va a venir mañana, ¿verdad? Entramos en ese proceso de como que nos dividimos. Por un momento decimos, sí, Dios va a proveer, pero ya en un ratito decimos, ¿será? ¿Será que va a proveer?
entra en nuestro corazón esa duda, ¿verdad? Dudamos de la provisión de Dios. Y se refiere un poco hacia eso, ese afán, esa ansiedad, cuando nuestra mente o nuestro pensamiento, nuestro corazón se divide entre dos cosas, ¿sí? Entre la confianza de Dios y luego a veces entre la duda. El Señor que dice: por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, qué vestirán. Miren, hay una diferencia, hermanos, entre la responsabilidad, ¿verdad? La palabra de Dios nos manda a verdaderamente trabajar. Ve a la hormiguita, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, dice, ¿no? Y también dice, pues, el que trabaja, que no coma, dice, ¿no? Y también dice el apóstol Pablo, con nuestras propias manos nosotros hemos trabajado para no ser una carga para ustedes. Entonces, la Biblia nos llama a ser responsables, ¿verdad? A laborar, a proveer, ¿verdad? Para nosotros, para nuestra familia, cuando nos toca, ¿verdad? A ser responsables. Pero, hermanos, hay otro sentido que es esa preocupación incrédula, ¿sí? Impía, que no confía. Y necesitamos, hermanos, tener claridad en eso. Es bueno planear, es bueno ahorrar, es bueno ser responsable, ¿sí? Pero cuando eso se convierte, ¿verdad?, en nuestro corazón como un motivo de incredulidad, ya es peligroso. A veces, hermanos, se disfraza de responsabilidad. Es que tengo que proveer, entonces voy, ando para acá, para acá. ¿Cómo le voy a hacer? Ya estamos cayendo, ¿verdad?, en esa preocupación impía. Miren, dijo el Señor claramente, ¿verdad? No se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, qué vestirán. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Ya Él nos pone en el enfoque correcto. ¿No es la vida más que el alimento? ¿Verdad? Y el cuerpo más que la ropa. O sea, está diciendo el Señor a los discípulos, ¿verdad? Nada más estás en un plan de ansiedad, de que meramente tengo que hacer para, ¿verdad?, para que suplir esta necesidad. ¿Qué tengo que hacer? Voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. El Señor nos está diciendo, tú vales más, ¿verdad?, que las preocupaciones físicas que te dominan, ¿no? Como pensemos en los animalitos, ¿no? Ellos sí por instinto buscan de comer, ¿verdad? Buscan de beber, pero el Señor nos está diciendo, tu vida es más valiosa que aquello por lo cual te preocupas, ¿verdad? Tu vida es más que tus necesidades físicas, ¿verdad? Lo primero es que el Señor nos llama a la calma. Primero es un mandamiento, no se afanen. Lo que vemos a continuación es que está diciendo que la vida que el Señor nos da, nos presta, es más que el alimento y más que la ropa. ¿Sí se entiende, verdad? Tu vida es más que tus necesidades diarias. No solo la vida se trata de tus asuntos terrenales, ¿verdad? Hermanos, la vida no se trata solamente de los asuntos terrenales físicos, sino que tenemos asuntos celestiales que perseguir, ¿verdad? ¿Sí se entiende, verdad? Cuando nos dejamos dominar por la preocupación terrena, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a comer ahora? ¿Con qué nos vamos a vestir? Nos olvidamos de que tenemos un alma y de que tenemos asuntos más importantes a los que Dios nos llamó. ¿Recuerdan al Señor cuando fue con la samaritana, verdad? Los discípulos le rogaban, maestro, come algo. ¿Y qué decía él? Mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Esa es mi prioridad. No que la comida no es importante, claro, pero hay cosas más importantes. ¿Por qué afanarse?
Y vamos a ver esto hoy, hermanos. Si por algo te vas a afanar, es por los asuntos celestiales. Si te vas a afanar por algo. Y como el Señor nos sigue diciendo en el versículo 26, miren las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo el Padre Celestial las alimenta. ¿No son ustedes de mucho más valor que ellas? La voluntad de Dios, hermanos, como leemos ahí en Primera de Juan capítulo 1, tercera carta de Juan, ¿verdad? Capítulo 1. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. La voluntad de Dios para usted, para ti, hermano, es que no vivas en un estado de ansiedad, ¿verdad? Y aquí vemos el remedio que nos da Dios a nosotros. Primero, Él ya prohíbe la ansiedad. Eso es lo primero. Cuando nuestra mente se quiere empezar a llenar de preocupaciones, ¿cómo le voy a hacer? No tengo, no puedo. Recuerda que el Señor ordena, no te afanes. Es una orden. Entonces pone a trabajar la fe en nosotros, ¿verdad? Debemos confiar en el Señor. Él dijo, no te afanes. Él dijo, no te dejaré, no te voy a desamparar, ¿verdad? Ese es el remedio para la ansiedad. Luego el Señor nos va a hablar de la causa de esa ansiedad, esa preocupación. Y lo que vimos aquí en el versículo 26, ya vieron que la preocupación es innecesaria. El afán o la ansiedad, eso es lo primero que vamos a ver, es algo innecesario. ¿Por qué es innecesario? ¿Qué dice el Señor? Miren las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo el Padre Celestial las alimenta. ¿No son ustedes de mucho más valor que ellas? El Señor Dios creó las aves de los cielos, ¿verdad? Creó el mundo y todo lo que hay en él, ¿verdad? Nos creó a nosotros, ¿verdad? Y entonces Él, hermanos, vemos Salmo 136, 25. Vamos allá, Salmo 136, 25. Y después el 104, 27. Pero ahora el 136. Salmo 136, 25, 26. ¿Qué dice el 25? El que da sustento a toda carne, porque para siempre es su misericordia. Den gracias al Dios del cielo, porque para siempre es su misericordia. Él da sustento a todo ser viviente, hermanos. Lo dice la palabra del Señor. Si Él cuida de las aves, Él va a cuidar de nosotros. Salmo 104, versículos 27 al 30. (104, 27 al 30). Todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. Tú les das, ellos recogen. Abres tu mano, se sacian de bienes. Escondes tu rostro, se turban. Les quitas el aliento, expiran y se vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la superficie de la tierra. Es el salmo que leíamos al comienzo. Cómo Dios, ¿verdad? Dice el salmo, Él envía la lluvia, Él hace que los surcos se remojen, Él hace proveer el alimento que brote de la tierra, ¿verdad? Él dice que todos los seres vivientes esperan en Él para que les dé su comida a su tiempo. Y cuando Él quiere, ¿verdad? Ellos vuelven al polvo. Pero el Señor continuamente envía, dice, su espíritu y renueva la superficie de la tierra. Él, hermanos, Él da la vida, ¿verdad? Así que Él la sustenta también.
¿verdad? Eso es. Primero, la ansiedad es innecesaria. Segundo, la ansiedad no es fructífera. Y lo vemos en el siguiente versículo, 27. ¿Quién de ustedes, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? ¿Verdad? La ansiedad no produce frutos. Al menos no son frutos positivos o buenos. ¿Qué está diciendo? No produce nada bueno. Por mucho que alguien se preocupe o esté ansioso, no puede añadir a su estatura un codo, dice, ¿verdad? O añadir una hora al curso de su vida, ¿verdad? ¿Verdad? Se entiende de dos maneras. Uno, por un lado, que no podemos, por ejemplo, por mucho que nos preocupemos, no podemos hacernos crecer, y en el otro sentido, por mucho que nos preocupemos, no vamos a agregarle una hora a nuestra vida. La ansiedad no produce fruto bueno, ¿verdad? La medicina, ¿verdad? Dice al contrario, ¿verdad? Muchas enfermedades provienen de vivir una vida constantemente en el estrés, en el afán, en la ansiedad. Al contrario, ¿verdad? La ansiedad más bien acorta la vida. Pero el Señor, ¿qué está diciendo? Por mucho que te preocupes, no vas a prolongar tu vida. No te afanes. Tercero, la ansiedad no tiene parte con los hijos de Dios. Vemos en el versículo 32, 31 y 32, ¿verdad? El Señor reitera: por tanto, no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas que el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas. El afán y la ansiedad, hermanos, no tiene parte con los hijos de Dios. Un gentil, un pagano, alguien que no conoce a Dios, tiene todos los motivos, digámoslo así, para preocuparse en cuanto a la vida de sustento. ¿Saben por qué? Porque su Dios es ellos mismos. Dicen, es que yo me mando, yo veo por mí, nadie ve por mí. O los paganos que tienen otros dioses, tienen que estar ofreciendo sacrificio para que sus dioses estén contentos, aplacados, ¿verdad? ¿Qué hacían los antiguos o qué hacen? Sacrificios, a fin de que sus dioses estén de buen humor y les den de comer. ¿Qué dice el Señor? Los gentiles, los paganos, los que no conocen a Dios, viven así, porque no tienen un Padre como ustedes tienen. Qué tremendo, ¿verdad? El Padre Celestial, o propiamente su Padre Celestial, sabe que ustedes necesitan todas estas cosas, ¿verdad? La ansiedad no es compatible con un hijo de Dios, hermanos. La ansiedad es una característica propia de un incrédulo, alguien que no conoce a Dios, ¿verdad? Alguien que solamente vive para sí. Entonces, ¿qué dice? Dependo de mí. Hermanos, ya vimos que la incredulidad es un pecado. Por eso el Señor nos ordena, no te afanes. Porque es un pecado la incredulidad. Los que no conocen a Dios, los que no conocen a Dios están apartados de Él. En cambio, los que conocen a Dios, Dios es su Padre, ¿verdad? Reciben el cuidado amoroso del Padre. Los que no conocen a Dios andan afanados, preocupados en cuanto a su vida terrena, porque es lo único que les importa, esta vida terrenal, vivir para ellos mismos. Los que conocen a Dios deben buscar otras cosas. Cuarto,
La ansiedad deshonra al Padre Celestial. ¿Por qué? Porque indica, ¿verdad?, que Dios no quiere o no puede proveer para las necesidades de sus hijos. Prestemos mucha atención, hermanos. Cuando nos llenamos de afán y de ansiedad, lo que estamos diciendo es que Dios no puede proveer para nuestras necesidades o no quiere. Estamos deshonrando a nuestro Padre Celestial. Versículo 30. 29 y 30. Pero les digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si Dios así viste a la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará Él mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Ahí está la exhortación del Señor, el regaño del Señor. ¿Qué dice? Miren las aves de los cielos. No guardan en graderos, no cosechan, ¿verdad? No siembran. Pero ¿qué dice? El Padre los alimenta. En otro lado el Señor dijo, no cae un gorrión al suelo, sino es la voluntad del Padre. Y aquí está diciendo, miren los lirios del campo, ¿verdad? Cómo se visten, pero no se visten ellos. ¿Qué dice? El Padre los viste. Versículo 28, y por la ropa, ¿por qué se preocupan? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan, pero les digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Miren, ni Salomón, que fue el rey más rico, ¿verdad?, se vistió de un modo más espectacular que un campo lleno de flores. Y todavía el Señor va más allá. Y si hoy esas flores están hoy, ¿no?, mañana se marchitan y las avientan al horno, ¿verdad? ¿No hará Dios o el Padre Celestial mucho más por ustedes, hombres de poca fe? ¿Ven que ahí está hablando en contra de la incredulidad? Poca fe. Y como ha dicho el pastor Spurgeon, ¿verdad?, cuando el Señor nos reclama y nos dice poca fe, no es que nuestra culpa sea chiquita, sino que está en contra de Dios en gran manera, ¿verdad? O sea, nuestra mente inquieta deshonra a Dios, porque está diciendo, sí, Dios sí crea las aves, ¿verdad?, las hace brotar, las hace alimentarse, las aves, pero los lirios del campo los hace brotar, las viste. Pero ¿qué dice la mente ansiosa? Que Dios que viste a los lirios dejaría a sus hijos desnudos. Dice el pastor Spurgeon, esto es vergonzoso. Hombres de poca fe, ¿verdad? Lo último que vamos a ver, la ansiedad por las necesidades de mañana es inoportuna, hermanos. Y eso es lo quinto. 34. Por tanto, no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástenle a cada día sus propios problemas. La ansiedad es inoportuna. El Señor nos dice, hoy no vivas en ansiedad, hoy no te afanes, hoy no te preocupes. ¿Y qué nos dice de mañana? No te preocupes por el día de mañana. La ansiedad no te es útil, no es buena, no te sirve hoy, menos mañana, ¿verdad? Dijimos que esa ansiedad era que la mente se divide, ¿no? Dios podría proveer, pero si no provee, estamos pensando, ¿qué voy a hacer mañana? ¿No? ¿Cómo? Mañana. Pero ¿qué dice el Señor? Mañana va a traer su propio afán. Dice esta traducción, el día de mañana se va a cuidar de sí mismo. Bástenle a cada día sus propios problemas. Antes el Señor ya enseñó a orar el Padre Nuestro, ¿verdad? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Por eso, hermanos, decíamos, la oración es diario.
La lectura de la palabra es diario, porque es nuestro pan. La oración, ¿verdad? Hablamos con Dios. Nuestra necesidad. Su palabra es nuestro alimento espiritual. Hermanos, en esos tiempos la gente vivía al día. Un obrero obviamente no le pagaban un denario, dicen, ¿no? Por un día de trabajo, ¿no? Y si podemos decirlo así, ellos tenían quizás, podemos decirlo, más razones para preocuparse que nosotros, porque su vida era más precaria. No había servicios de salud como ahora, no había todo el avance que tenemos. Si un judío o un palestino, ¿verdad?, se enfermaba, estaba en graves problemas. Si no iba un día a trabajar, estaba en muy graves problemas porque vivía el día. Y el Señor está diciendo, calma. El Padre cuida de las aves, el Padre viste los lirios del campo. ¿Y crees que Él no puede cuidar de ti? ¿Ven? La ansiedad es inoportuna. Hace que todavía, si ya tenemos la carga de hoy, ahora que nos carguemos doble por mañana. Y esa carga nos aplasta, nos oprime. El Señor no quiere que vivamos así, ¿verdad? Ya dijimos que no se trata de no ser responsables, porque el Señor nos manda a proveer para nuestra vida, para nuestra familia, para trabajar con diligencia, ¿verdad? Para planificar, si Dios quiere, haremos esto y lo otro, ¿verdad? Pero reconozcamos como cristianos, si Cristo, si Dios es nuestro Rey, si Él es el Señor, Él es nuestro dueño, Él también va a proveer para nuestras necesidades cotidianas, ¿verdad? Nos damos cuenta de eso. Eso es lo que el Señor nos manda, ¿verdad? Si en nuestra humanidad reaccionamos ante lo que se viene, decimos, no sabemos, quizás este año, no sabemos mañana, pero por eso les digo, es cuando más necesitamos aferrarnos a la palabra del Señor, ¿sí? Cuando empezamos a preocuparnos, ¿verdad? O nuestra mente se quiere llenar de ansiedad, pero tenemos la palabra en nuestra mente y el Señor dice, no te afanes. O el Señor dice, yo estoy contigo, yo voy a proveer para ti. ¿No hará el Señor mucho más por ti, hombre o mujer de poca fe? ¿Verdad? Si Él provee para las aves, ¿verdad? Entonces, por eso recordamos la palabra del Señor. Y aquí pongo unos ejemplos, ¿verdad? Él no cambia, hermanos. Pues yo, Jehová, no cambio, por eso hijos de Jacob no han sido consumidos. Malaquías 3:6. Salmos 46:1. Aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes, Jehová de los ejércitos está con nosotros. Santiago 1:17, en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Las promesas de Dios son invariables, son constantes. Él prometió que iba a proveer para nosotros y Él no cambia. Mateo 6:8, su Padre Celestial sabe lo que necesitan antes de que se lo pidan. Ahí está otro remedio contra el afán y la ansiedad. Dios ya lo sabe antes de que ores. Fíjense. No es que Dios está por ahí distraído y se olvidó de nosotros, ¿verdad? Sino que Él está cuidando de nosotros. Y concluimos con esto finalmente. ¿Qué es lo que debemos perseguir? ¿O qué sí debe nuestro corazón buscar, verdad? Y es lo que encontramos en el versículo 33, ¿verdad? Pero busquen primero su reino y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. ¿Qué debes buscar como cristiano? ¿Qué debes, si en algo te vas a afanar, es en esto?
en el reino de Dios. Recuerden que ahí en el Padre Nuestro, ¿verdad? En la oración del Padre Nuestro, Mateo 6:9, lo primero que oramos: Padre nuestro que estás en los cielos, que tu nombre sea santificado, venga tu reino y que se haga tu voluntad. Esa es la prioridad del cristiano. Que el reino de Dios venga y que su voluntad se haga. Eso sí debemos perseguir, ¿verdad? Sí está claro, ¿verdad? Hay dos tipos de ¿verdad? De religión o de piedad, si podemos decirlo así, ¿verdad? Una está centrada en uno mismo, que es el Señor le está diciendo: cuando den limosna, que tu mano derecha no sepa lo que hace tu izquierda. Tú y Dios. Cuando ores, tú y Dios, ¿verdad? Cuando hagas ayuno, tú y Dios. Que tu fe no esté basada, ¿verdad?, en ti mismo, sino que tu fe esté centrada en Dios. Y ahora, ¿qué ambicionas? ¿Por qué te afanas? Hay dos, ¿verdad? Una, que se ambiciona, que se desvive por las cosas terrenales, y la otra es la que busca el reino de Dios. No hay tercera. O buscas, ¿verdad?, las cosas de este mundo, o buscas las cosas de Dios. Fíjense cómo es interesante cómo dice el versículo 32, ¿verdad? Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, que el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas. Pero busquen primero su reino y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Cuando dice todas estas cosas, ¿a qué se refieren? A lo que ya dijo arriba, al alimento, a la ropa, a las necesidades cotidianas, ¿verdad? Sí, está claro, ¿verdad? Está diciendo: no te afanes, no te preocupes, y lo dice 3 veces. Por eso les digo, no se preocupen o no se afanen por su vida. Y más adelante, por tanto, no se afanen. Y en el 34, por tanto, no se afanen por el día de mañana. 3 veces da la misma orden, ¿verdad? Cambiemos ese afán, esa preocupación por otra cosa por otro compromiso, por otra pasión. Reemplacemos el afán y la preocupación. Reemplacemos eso por la pasión por el reino de Dios. Si ese afán, esa preocupación es como un fuego que nos quema, ¿verdad?, que nos hace daño, que no es sano, que no es bueno, que es innecesario, el Señor nos llama a cambiar eso. Cambiémoslo por la pasión por el reino de Dios, una pasión más grande, o en lugar de esto, ¿verdad?, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿No? Y esa era la pasión del Señor cuando dijo: mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Él buscaba con celo, con pasión, perseguía el hacer la voluntad de Dios. Esa decía él que era su alimento, ¿verdad? Cerramos con eso. Un hijo de Dios, un hijo del reino debe buscar primeramente las cosas del reino celestial, ¿verdad? Cuando el Señor promete todas estas cosas los serán añadidas, ese es el remedio para eliminar la ansiedad. El Señor dijo que si ponemos en primer lugar su reino, su voluntad, Él va a proveer para nuestras necesidades diarias, nuestro alimento, nuestra ropa, lo que necesitamos, ¿verdad? Filipenses 4, 10 al 13, habla del contentamiento. Mi Dios, pues, Filipenses 4, 19, mi Dios, pues, suplirá todo lo que les haga falta conforme a sus riquezas en gloria. Mi Dios suplirá todo lo que les haga falta conforme a sus riquezas en gloria. Filipenses 4, 6 al 7, por nada estén afanosos, más bien sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración, acción de gracias y ruego.
Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Colosenses 3:1. Si pues habéis resucitado con Cristo, poned la mira en las cosas de arriba donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Un cristiano dice, ahí está mi proveedor. Ahí está mi Señor, mi Dios, y Él suplirá todo lo que me haga falta. Por nada voy a estar afanoso, sino que voy a orar al Señor. Amén. Eso es lo que nos llama la palabra de Dios, hermanos. A confiar en Él, ¿verdad? Confiemos, hermanos, en la provisión del Padre. Amén. Oramos. Amado Dios, gracias le damos por su palabra, porque nos enseña, nos habla, nos exhorta, nos corrige. Y como hemos leído su palabra, dice que su deseo para nosotros es que vivamos una vida plena, en paz, prosperidad en todas las cosas, así como prospera nuestra alma. Y no hablamos de esa prosperidad que se refiere a recursos materiales, a riqueza en este mundo, sino la verdadera prosperidad está en saber que es nuestro Padre, nuestro Dios, nuestro buen pastor, y que cuida de nosotros, que va a proveer. Y que en este año que comienza, Señor, nuestra fe sea fortalecida, Señor, y que hagamos, Señor, de nuestra parte en cuanto a dejar a un lado la incredulidad, la preocupación, y confiar más en sus promesas, en su palabra, por cuanto nos ha dicho, nunca te dejaré, nunca te desampararé. Y por tanto podemos decir con toda seguridad, el Señor es mi ayudador. Amado Padre, bendíganos, Señor, somos su pueblo. Siga tratando con nosotros, que hay tanto que necesita ser fortalecido, cambiado, Señor, nuestra fe, nuestros pensamientos, nuestros propósitos. Amado Señor, concédanos que en este año sea nuestra deleite, nuestra delicia, que su palabra more en abundancia en nosotros. Memorizar su palabra, leerlo todos los días, Señor. Porque ahí están sus promesas de cuidado, de bondad. Está la vida para nosotros, Señor. Porque sus palabras son vida para nosotros. Bendíganos, Señor, y cada miembro de esta iglesia que sea fortalecido con su poder. Confiamos en su bondad y en su amor. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén.